¿Alguna vez has sentido que sucedió algo extraño, pero parecía demasiado correcto para ser solo una coincidencia? ¿Qué pasaría si te dijera que este es un mensaje directo del universo? Hoy te voy a demostrar con evidencia, historias reales y señales que probablemente ya hayas experimentado, que nada, absolutamente nada, sucede por accidente. Tiene una inteligencia oculta, organizando reuniones, retrasos e incluso pérdidas. Y cuando empiezas a ver, tu vida cambia. En verdad, este vídeo es para aquellos que se preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O cuál es el punto de todo esto? La respuesta ya está sucediendo a tu alrededor. Simplemente no has aprendido a escuchar, así que quédate hasta el final, porque cuando termine, nunca volverás a mirar el mundo de la misma manera. Hay días en los que todo parece ensayado por lo invisible. La persona en la que pensabas ayer aparece de la nada. La canción que necesitabas escuchar suena en el momento exacto o ese número se repite como si tuviera un mensaje oculto. La mayoría de la gente lo ignora pensando que es mera coincidencia. Pero aquellos que tienen ojos para ver sienten el susurro de una arquitectura secreta. Es como si el universo te diera un empujón y te dijera, oye, estás en el camino correcto. Estas pequeñas sincronicidades son como notas dejadas por una fuerza más sabia. Si alguna vez te topaste con un libro justo cuando necesitabas esa respuesta, o encontraste a alguien que cambió tu vida en un lugar improbable, sabes de lo que estoy hablando. En esoterismo, esto se interpreta como señales provenientes de frecuencias y energías que vibran más allá de la lógica común. Hay un guión oculto, escrito por manos, que la ciencia aún no se ha atrevido a nombrar. La sabiduría ancestral. Siempre ha hablado de esto, pero con otros nombres y símbolos. En el misticismo popular, este tipo de evento se ve como una confirmación de que estás alineado con tu esencia. Es como si el mundo exterior respondiera al mundo interior. Coincidencias como estas no son aleatorias, sino medidas de una danza entre el alma y el universo. ¿Has intentado escribir estos sucesos durante una semana? Un cuaderno de sincronicidades puede convertirse en un mapa de revelaciones. La espiritualidad práctica comienza con esta escucha sutil. El autoconocimiento profundo surge cuando dejamos de ver estas coincidencias como suerte y empezamos a verlas como un diálogo. Es como sintonizar una emisora de radio que siempre ha estado ahí, pero recién ahora la notas. ¿Cuántas veces has ignorado tu sexto sentido y luego te has arrepentido? La intuición es la traductora del alma. Y cuando ella habla a través de eventos externos, el universo responde con símbolos. Un ejemplo: una mujer decide cambiar de carrera tras ver, en una semana, 3 conversaciones aleatorias sobre el mismo tema. Un cartel que parecía hecho para ella y un viejo amigo que apareció con una nueva propuesta. ¿Es esta una oportunidad o es su alma gritando a través de la realidad? En ocultismo accesible decimos que el universo conspira, sí, pero solo cuando colaboras vibratoriamente. Quienes no escuchan los susurros acaban escuchando los gritos. Estas coincidencias son como pistas en un juego de detectives cósmico. Cada uno parece pequeño, pero juntos forman un rompecabezas lleno de significado. Cuando la frecuencia interna se alinea con el campo de energía externo, las puertas se abren sin esfuerzo. Por eso, estar presente es fundamental, porque la mente distraída no ve las señales. Es como pasar junto a un tesoro enterrado y pensar que es solo un montón de tierra. Y cuando empezamos a prestar atención, se revela un mundo nuevo. Todo se vuelve más simbólico, más significativo, más mágico. Esa conversación con un extraño,
el libro que se cayó del estante, el autobús perdido ya no son nada neutrales. El universo se convierte en un espejo de tu vibración interna. Y al observar estas señales surge una pregunta. ¿Hay una inteligencia detrás de todo esto? Carl Jung no fue solo un psicólogo, fue casi un cartógrafo del alma. Cuando acuñó el término sincronicidad, estaba nombrando lo que muchos de nosotros sentimos, pero no podemos explicar. Esa sensación de que un acontecimiento externo refleja perfectamente nuestro estado interno, una coincidencia significativa que parece responder a algo que solo nosotros sabemos. Y lo más impresionante, sin ningún vínculo causal aparente, imagínese pensar en alguien y, minutos después, recibir un mensaje suyo. Jung dijo que esto no era solo casualidad, sino más bien la manifestación simbólica de un campo invisible que lo conecta todo. Este concepto anula el modelo lineal de causa y efecto. Es como si el mundo también funcionara porque resonancia simbólica, donde lo que sentimos atrae representaciones en el mundo físico. Y eso, seamos realistas, es pura sabiduría metafísica. En el esoterismo, este tipo de fenómenos se ve como una llamada del alma, algo que vibra por dentro y resuena por fuera. Jung, incluso viniendo de la ciencia, tocó lo que muchas tradiciones llaman el orden oculto, la inteligencia cósmica que une eventos con propósitos sutiles. Si esto te recuerda a la magia, no es coincidencia. Los antiguos ya decían lo que la ciencia recién ahora comienza a decir. Todo está conectado por frecuencias y energía. Y lo más hermoso es que Jung no caminó solo en este campo minado de misterios. Estudió el I Ching, astrología e incluso alquimia, sí, la de los antiguos maestros herméticos, porque sabía que para comprender el alma humana era necesario ir más allá de la psicología tradicional. Aquí es donde el misticismo popular se encuentra con el conocimiento académico y el ocultismo accesible se convierte en un puente entre mundos. Todo ello sin perder terreno en la realidad. Estas sincronicidades revelan más sobre ti que 1000 horas de conversación. Muestran hacia dónde apunta tu alma. Muestran lo que se esconde detrás de los deseos, miedos y esperanzas. El autoconocimiento profundo se profundiza aún más cuando nos damos cuenta de que el universo no solo nos escucha, sino que nos responde. Pero la respuesta está codificada. Y solo quien haya activado la escucha emocional podrá descifrarlo. Jung nos invita a mirar la vida como si fuera un oráculo viviente. No se necesitan cartas ni cristales, aunque ayudan. Solo presta atención a las repeticiones, los símbolos, las emociones que palpitan junto a los hechos. La espiritualidad práctica vive exactamente ahí, en el coraje de mirar hacia adentro cuando el exterior refleja algo demasiado extraño para ser ignorado. Es la alquimia de los sentidos en acción, y lo bonito de todo esto es que no termina ahí. Jung no fue el único en notar esta misteriosa danza entre lo que sentimos y lo que experimentamos. Alguien muy especial entró en su viaje para ampliar esta visión. Un científico, un físico, alguien que vio más allá de los números. Y ahí es donde el misterio se profundiza. Escuchar el universo es como aprender un nuevo idioma, pero en lugar de palabras, habla con símbolos, repeticiones y coincidencias. Es como si la realidad tuviera su propio acento y solo quien frena puede entenderla. La mayoría vive en modo automático, ahogando los susurros de lo invisible con el ruido del mundo, pero quien aprende a silenciar un poco su interior empieza a captar lo que se esconde en el ruido. Es como sintonizar una estación de radio que siempre ha estado ahí, pero que solo ahora tiene sentido. Esta escucha es sensible, casi mágica. Piensas en mudarte a otra ciudad y de repente lo único que oyes hablar es de ese lugar,
Mira vídeos, conoce gente allí, sueña con calles por las que nunca has caminado. No se trata solo de que el cerebro cree patrones, sino de la frecuencia con la que tu alma se conecta a algo más grande. En esoterismo se dice que cuando el alma decide, el universo se organiza, y la espiritualidad práctica comienza con este tipo de escucha activa, un radar emocional que reconoce cuando la vida susurra adelante. Puedes entrenar esto, ¿sabes? Comienza tu día con un minuto de silencio y di: universo, estoy atento. Luego, observa lo que aparece. Frases en los autobuses, conversaciones aleatorias, objetos que destacan. Escríbalo. Repita esto durante 21 días. Te parecerá una locura al principio, pero luego te reirás cuando te des cuenta de que todo te estuvo hablando todo el tiempo. Se trata de un profundo autoconocimiento que se activa en la práctica. La sabiduría ancestral nos enseña que los dioses hablan mediante signos. Los antiguos consultaban el viento, los pájaros, incluso la posición de las hojas. Y hoy tenemos Google, sí, pero también tenemos el corazón, y este sigue siendo el mayor oráculo de todos. Escuchar al universo es confiar en que la realidad tiene detrás una inteligencia amorosa. Es creer que no hay que explicar todo, pero sí que todo se puede sentir. Y no se trata de convertirse en alguien demasiado místico o perdido en fantasías. Se trata de estar lo suficientemente presente como para darnos cuenta cuando algo es más de lo que parece. Cuando esa llamada en el momento justo, esa frase de un desconocido o esa canción repetida son algo más que casualidad. Son mensajes cifrados, provenientes de la frecuencia que te conecta con tu propósito. Y cuando empiezas a escuchar, algo en ti cambia, profundamente. Pero hay un detalle que pocos conocen. Esta escucha no es solo espiritual. También cuenta con respaldo científico. Hay una explicación cuántica para esta percepción ampliada. Una conexión entre la conciencia y la realidad que va mucho más allá de la lógica cartesiana. Y quien caminó junto a Jung en este misterio trajo una visión que une mente, materia y misterio. Cuando Jung conoció al físico Wolfgang Pauli, las cosas cambiaron, porque allí, en la intersección de la ciencia y el esoterismo, nació una de las teorías más atrevidas de la historia moderna. La idea de que mente y materia están entrelazadas, que nuestros estados internos sí influyen en el mundo físico y viceversa. La física cuántica reveló que el observador afecta a lo observado, y Jung vio allí la base perfecta para explicar la sincronicidad. La física clásica dice que el universo es una máquina predecible, pero cuántica muestra que todo vibra, todo está en movimiento, todo es potencial hasta que es observado. Esto no es solo ciencia, es sabiduría ancestral en forma moderna. La mística popular siempre ha hablado de energía que responde al pensamiento. Ahora la ciencia empieza a balbucear lo mismo, pero con fórmulas y términos sofisticados. Y este puente es oro puro para quienes buscan un profundo autoconocimiento. Cuando Pauli y Jung se unieron, crearon la hipótesis de que el inconsciente colectivo podría influir en la realidad física. Es como si los sueños, las emociones y los pensamientos generaran ondas que colapsaran las realidades. ¿Suena loco? Tal vez. Pero mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces tu estado de ánimo ha afectado tu día? ¿Cuántas veces un pensamiento fijo ha tirado de una secuencia de acontecimientos? Esoterismo. Sí, pero también pura física vibratoria. En ocultismo accesible, esto se llama dar forma a la realidad con conciencia. Y no necesitas rituales complejos. Necesita intención clara, presencia emocional y alineación energética. ¿Quieres hacer ejercicio? Elige un sentimiento que quieras atraer. Siéntelo realmente.
como si ya estuviera sucediendo. Repita esto durante 7 días. Mirar, algo cambiará porque todo vibra, y donde hay vibración, hay creación. Esta conexión con lo invisible es real. Está en los átomos, en los campos cuánticos y en el alma humana. La espiritualidad práctica surge cuando entendemos que pensar no es solo pensar, es emitir. Sentir no es solo sentir, es sintonizarse. Y vivir no es solo existir, es co-crear. Y una vez que comprendes esto, resulta imposible ver el mundo como solías hacerlo. Y si el universo es sensible a tu vibración, entonces te está reflejando. ¿Conoces ese día en el que todo parece ir mal? Y luego te das cuenta de que has estado destrozado emocionalmente desde que te despertaste. Así es. El universo es un espejo, pero no un espejo cualquiera. No refleja lo que muestras, sino lo que vibras. En esoterismo, esta es la ley. La realidad externa responde a tu campo energético, y cuanto más auténtico seas, más clara será la respuesta. La espiritualidad práctica enseña que la coherencia entre lo que sientes, piensas y haces crea armonía en el ámbito circundante. Es como si la vida dijera, ahora puedo colaborar contigo. ¿Alguna vez has notado que cuando estás verdaderamente feliz, las cosas fluyen con una facilidad casi mágica? Aparecen las personas adecuadas, se abren caminos, estallan las sincronicidades. Esto no es suerte, es resonancia vibratoria. Cuando estamos fuera de equilibrio, el mundo también empieza a tropezar. Reuniones desastrosas, retrasos inexplicables, malentendidos. Todo ello puede ser reflejo de un desajuste interno. El misticismo popular dice, lo que es arriba es lo que es abajo. Y eso se aplica también por dentro y por fuera. El secreto, detente, respira y pregunta, ¿qué hay dentro de mí que pide atención? Puedes utilizar esto como una herramienta para un autoconocimiento profundo. Siempre que algo salga mal, en lugar de echarle la culpa al azar, pregúntate, ¿qué parte de mí se refleja en esto? A menudo, el universo simplemente intenta mostrarte algo que tú estás ignorando. Una herida, un patrón, una elección fuera de tu esencia. Es el espejo roto que intenta ser pegado con conciencia. En ocultismo accesible, este espejo se llama reflejo astral, una especie de respuesta energética a los impulsos del corazón. Por eso los rituales simples como escribir lo que sientes o crear afirmaciones vibratorias por la mañana son tan poderosos. ¿Quieres un ejemplo? Afirma: soy un reflejo de mi verdad interior. Permito que el mundo me muestre lo que necesito ver. Haga esto durante 21 días. Te sorprenderás. Esta comprensión lo cambia todo. Dejas de ser víctima y te conviertes en coautor de tu realidad. Y cuando ese espejo se limpia, cuando el alma se alinea con sus elecciones, la vida comienza a responder como un eco amoroso. Y entonces, incluso perder un autobús podría ser señal de un desvío necesario. Porque a veces lo que parece un obstáculo es solo el espejo que intenta reposicionarte. Y es precisamente en estos momentos inesperados, en desvíos no planificados, donde surgen las mayores revelaciones. Porque a veces es cuando pierdes un tren que te embarcas en el destino de tu alma. Hay cosas que solo tienen sentido cuando suceden. Una persona pierde un vuelo y en cambio conoce a alguien que cambia toda su vida, o ese trabajo que parecía perfecto no funciona y deja paso a un propósito más verdadero. Es como si la vida escribiera guiones llenos de curvas, pero cada curva tiene un porqué secreto. En el misticismo popular, esta es la danza divina del destino, la inteligencia oculta que guía por caminos invisibles. La espiritualidad práctica dice: no hay posibilidad, hay alineación.
Cuando miramos hacia atrás, vemos los puntos que se conectan como constelaciones, pero por el momento es solo niebla. Y eso está bien. El secreto está en confiar en la trama, incluso sin entender el guión. Si lo dudas, mira tu propia historia. ¿Cuántas veces algo que parecía una tragedia en realidad ha sido el comienzo de un nuevo capítulo vibratorio? De esta fe activa nace el autoconocimiento profundo, la confianza en que cada paso tiene sentido, incluso cuando todo parece confuso. ¿Quieres practicar esto? Al final del día, escribe lo que pasó y busca patrones, temas recurrentes, emociones dominantes. Con el tiempo, empiezas a ver el lenguaje secreto de tus propios días. Esta es la sabiduría antigua y moderna, leerse a sí mismo como un oráculo. En esoterismo decimos que el alma conoce el camino, pero la mente duda. Por tanto, las coincidencias son como luces que parpadean en la oscuridad. No muestran todo, pero señalan el siguiente paso. Y en ocasiones, una simple conversación con un desconocido o un objeto olvidado que reaparece puede ser una de esas señales. El universo está escribiendo contigo, pero escribe con símbolos, y lo más mágico es que cuando empiezas a confiar en esta narrativa más amplia, el miedo disminuye, porque te das cuenta de que hasta los errores tenían una función. Incluso los retrasos, los no, las pérdidas, fueron parte de la alquimia de la transformación. En ocultismo accesible, esto se llama sincronicidad narrativa, el momento en que la vida se convierte en una historia con alma. Y esta historia es solo tuya. A partir de entonces, la vida se vuelve como un libro donde reconoces que cada capítulo, incluso los dolorosos, tiene un propósito. Y es en uno de estos capítulos donde aparece el escarabajo, dorado y sorprendente. 1 de los pacientes de Jung soñó con un escarabajo dorado, símbolo de transformación y renacimiento en el antiguo Egipto. Durante una de sus sesiones, algo golpeó la ventana y adivinen qué, un verdadero escarabajo dorado. No fue una metáfora, fue real. En ese momento, la paciente experimentó un profundo desbloqueo emocional. Este es el tipo de sincronicidad que rasga el velo entre lo simbólico y lo físico. La sabiduría ancestral vibra en estos encuentros. Jung sabía que esto no era común, era sagrado. Era como si el inconsciente de la mujer se hubiera materializado para ser escuchado. Y esto lo cambia todo, porque muestra que el universo no es solo un espectador. Participa, responde, interviene. El misticismo popular ve esto como magia viva, el punto donde las frecuencias y la energía crean forma. Y todo comienza con la escucha interna. En la espiritualidad práctica, eventos como este se utilizan como portales de curación. ¿Cuántas veces te aparece algo simbólico en el momento exacto? Un animal, un objeto, un número. ¿Lo ignoras o lo agradeces? Porque la gratitud es un acelerador vibratorio. ¿Quieres activar esto? Cuando vea algo que parezca una señal, deténgase por un minuto. Respire profundamente y diga, veo, oigo, recibo. Esto abre tu campo de energía. Este escarabajo no es solo un insecto, es un recordatorio de que la realidad escucha, que lo simbólico tiene fuerza, que lo invisible se revela, si lo permites. El profundo conocimiento de uno mismo florece en estos momentos en que el alma y el mundo se tocan. Y una vez que experimentas esto, la vida ya no vuelve a ser solo lógica. Se convierte en un poema, una metáfora viva. Y esta metáfora también vive en los mitos, en cuentos antiguos que hablan del llamado del alma, de un viaje que comienza con una invitación, sutil pero imposible de ignorar. Joseph Campbell dijo que todos somos héroes de nuestros propios viajes, y que en algún momento escuchamos un llamado no con palabras, sino con hechos. Podría ser una crisis, una pérdida, un inconveniente que no desaparecerá.
es el universo llamando a la puerta del alma. En esoterismo, esto se ve como un despertar al verdadero camino, el que solo tú puedes seguir. La espiritualidad práctica nos recuerda que este llamado no viene con un mapa. Viene con señales, intuiciones, coincidencias que nos sacan de nuestra zona de confort. Sientes que algo necesita cambiar, pero no sabes qué. Esta incertidumbre es el comienzo de la aventura. Y como en los mitos antiguos, el héroe duda, retrocede, resiste, pero el mundo insiste. Y conspirar. Estos llamados son frecuencias sutiles que reverberan en tu vida. Una canción que te conmueve sin explicación. Una frase que alguien dice y te da escalofríos. Un símbolo que aparece repetidamente. El misticismo popular entiende esto como advertencias de lo invisible, y cuando lo ignoramos, las señales se vuelven más fuertes, hasta que algo nos obligue a escuchar. Este es amor disfrazado de desafío. El autoconocimiento profundo es lo que convierte el miedo en un mapa. Es mirar hacia adentro y preguntar, ¿qué está tratando de nacer en mí ahora mismo? Los antiguos sabían que las grandes transformaciones comenzaban con un malestar sagrado. Por lo tanto, escuchar el llamado no se trata de comprender, sino de confiar. Y da el primer paso, incluso sin saber el destino, quieres hacer ejercicio. Escribe una carta a tu yo futuro. Imagina que respondiste la llamada. ¿Cómo es tu vida? ¿Qué cambió? Esta sencilla práctica activa el campo vibratorio de la visión y empieza a atraer las experiencias que te alineen con ese futuro. Es ocultismo accesible en forma de imaginación dirigida, un poder que duerme en cada alma que despierta. El universo siempre envía invitaciones disfrazadas de acontecimientos ordinarios. Pero solo aquellos que miran con ojos simbólicos entienden que el mito no está en los libros, sino en la vida cotidiana. Está en ti. Y cuando empiezas a seguir estas señales, incluso con miedo, sucede algo mágico. La realidad empieza a alcanzarte, y los símbolos comienzan a aparecer con una frecuencia inesperada. Uno de ellos a veces vuela delicadamente ante tus ojos. Azul, silencioso y lleno de significados. Una mujer, de profundo luto, empieza a ver mariposas azules por todos lados. En el jardín, en la ropa, en un cuadro en la calle. Para otros, coincidencia. Para ella, firma. El alma, en su sabiduría ancestral, transforma el dolor en símbolo. Es la forma silenciosa en que el universo dice, el amor no se acabó, simplemente ha cambiado de forma. Y esto en esoterismo es alquimia emocional. Los símbolos personales no se pueden explicar, se sienten. Estas son respuestas que vienen sin preguntas y sanan sin palabras. Podría ser un número que te sigue, un color que te calma, un animal que aparece siempre en los momentos adecuados. El misticismo popular entiende estos signos como manifestaciones de tu campo energético en diálogo con la realidad. Son ecos del alma. La espiritualidad práctica recomienda crear un altar de símbolos. No tiene que ser religioso o tradicional. Podría ser un rincón con objetos que te lleguen al alma. Fotos, piedras, flores, letras. Todo lo que active recuerdos de fuerza, amor y presencia. Este espacio se convierte en un punto de anclaje vibratorio, un recordatorio físico de tu invisibilidad. El autoconocimiento profundo se profundiza cuando le damos significado a lo que sentimos. No se trata de superstición, se trata de presencia simbólica. Si esa mariposa azul te hace llorar de añoranza y sonreír al mismo tiempo, es que lleva más que alas, lleva un mensaje, y el alma comprende, porque el universo habla el lenguaje del sentimiento, no de la lógica. En el ocultismo accesible, los símbolos son claves, y cuanto más respetas tus propios signos, más aparecen.
porque el universo responde a quienes responden. Y los símbolos, que antes eran tímidos, comienzan a bailar ante ti, una danza sagrada, una conversación íntima, un puente entre mundos, y ese puente nos lleva directamente al centro de quienes somos, al lugar donde ya no miramos hacia afuera, sino que reconocemos lo que ya existe dentro, un proceso que Jung llamó individuación. El alma regresa a casa. Jung decía que el proceso de individuación era el florecimiento del ser que ya somos, en esencia. No se trata de convertirse en algo nuevo, sino de recordar lo que siempre ha estado ahí, cubierto por capas de miedo, patrones y olvido. La espiritualidad práctica ve este camino como un viaje de retorno, no a un lugar físico, sino a una vibración original, una frecuencia única que solo tú emites. El esoterismo enseña que cada alma nace con un sonido propio, una vocación. Cuando vivimos lejos de ello, la vida se siente desafinada, pero cuando empezamos a alinearnos, todo vibra en armonía. Las coincidencias aumentan, las resistencias disminuyen. Es como si el universo dijera: ahora te acordaste. Y este recuerdo es más poderoso que cualquier técnica. El conocimiento profundo de uno mismo revela que este florecimiento no llega con prisa. Es un proceso, hecho de errores, aciertos, silencios y descubrimientos. No se trata de llegar, sino de estar aquí entero. ¿Quieres una práctica sencilla? Al final del día pregúntate: ¿hoy era yo quien realmente soy? Esta pregunta hecha todos los días cambia tu vibración, tu ruta, tu realidad. La sabiduría ancestral dice que cada ser es una semilla divina, pero solo florece cuando el suelo de su interior es fértil. Esto requiere presencia, escucha, coraje. La individuación es como el florecimiento de una flor rara, silenciosa, pero transformadora. En ocultismo accesible, esto se llama reconocimiento vibratorio. Cuando sientas que el mundo finalmente está en la misma frecuencia que tu alma. Cuanto más te alineas con este centro, más el universo comienza a responder con sincronicidades, encuentros y fluidez. La vida deja de ser un esfuerzo y se convierte en un fluir, un río que te lleva en la dirección correcta. Y cuando ese río fluye, resuena, todo en el universo vibra, sonidos, sentimientos, pensamientos, todo es frecuencia. Y cuando te alineas con tu esencia, comienzas a emitir un sonido claro, puro y magnético. Las personas adecuadas te encuentran. Se abren las puertas correctas. Llegan las respuestas correctas. Esto es resonancia. En esoterismo es el eco del alma reverberando en el campo de la realidad. Pero cuando te alejas de tu centro, el sonido cambia. Se vuelve distorsionado, pesado, confuso. Las cosas se atascan, las señales desaparecen, los desafíos aumentan. No como castigo, sino como advertencia. La espiritualidad práctica enseña que todo lo que sucede afuera es un intento de traerte de regreso al interior. El mundo susurra: regrese, reajuste, reequilibre. ¿Quieres identificar si estás en resonancia? Observa, ¿sientes ligereza, sincronicidades, alegría sin motivo? Entonces estás vibrando en tu eje. Ahora, si todo parece difícil, repetitivo y aburrido, es hora de tomarse un descanso. Medita, camina, respira, escribe. El autoconocimiento profundo comienza escuchando el malestar, porque hasta el malestar tiene un mensaje. En la mística popular, se dice que cuando el alma canta, el universo baila, y esto no es solo poesía, es pura metafísica. La frecuencia que emites crea patrones de realidad. Cuanto más te sintonizas, más armoniza el mundo contigo. Es el secreto de la creación consciente. Lo que vibras, lo vives. Y esta vibración no necesita explicación racional, porque el universo no habla con lógica,
Él habla en símbolos, en fechas, en emociones, en sincronicidades, y estas son en realidad la forma más pura del lenguaje que existe. El alma no habla con palabras, habla con intuiciones, piel de gallina, coincidencias y sueños. Cuando algo te toca profundamente sin razón lógica, ahí está el alma. Y cuando la vida comienza a responder con señales, no es necesario comprender, sino sentir. El esoterismo llama a esto lenguaje simbólico, la voz de lo invisible en forma de experiencias. Estas experiencias son cartas abiertas del universo. Llegan como si no quisieran nada, pero lo transforman todo. Una nota olvidada, un nombre que vuelve a aparecer, un lugar que te llama. La espiritualidad práctica dice que no se trata de buscar señales, sino de estar lo suficientemente presente como para reconocerlas. El alma no grita, ella susurra. ¿Quieres desarrollar esta escucha? Adquiera el hábito de registrar a los conocidos extraños de su día. Todo lo que parece curioso, simbólico, repetido. Con el tiempo tu apariencia se vuelve más refinada, tu escucha se profundiza y el universo empieza a hablar más, porque quien escucha recibe más. En el autoconocimiento profundo, la escucha es una forma de oración activa. La sabiduría ancestral siempre ha valorado esta conexión con lo invisible. Chamanes, sacerdotisas, filósofos antiguos, todos sabían que lo divino les habla a quienes silencian la mente y activan el corazón. Eso es el ocultismo accesible, hacer sagrado lo cotidiano. Vea la magia en lo ordinario y responde a las señales, con conciencia y gratitud, porque al final todo lo que vives lleva un mensaje. Y la pregunta es, ¿estás listo para escuchar?